Bienvenidos, hermanos de fe. Hoy escucharemos la historia de Carlos y su devoción a la Santa Muerte. Carlos creció en una zona peligrosa de la ciudad, donde la violencia y la pobreza eran una parte cotidiana de su vida. A pesar de su juventud, Carlos había experimentado más adversidades de la que la mayoría de las personas experimenta en toda su vida. Pero un día, su amigo le habló de la Santa Muerte y cómo había experimentado milagros gracias a su fe en ella. Carlos se sintió atraído por la historia y decidió investigar más sobre la Santa Muerte. Desde entonces, su vida cambió. La Santa Muerte lo protegió en momentos difíciles y lo guió hacia un camino mejor. En este video, exploraremos cómo Carlos se convirtió en un ferviente defensor de la Santa Muerte y cómo su fe en ella lo llevó a encontrar la paz y la protección en un mundo peligroso y desafiante. Empecemos. Carlos era un hombre joven que vivía en una zona más peligrosa de la ciudad. Desde niño, había aprendido a valerse por sí mismo y a defenderse de las adversidades de la vida. A pesar de su juventud, Carlos había vivido más de lo que muchas personas experimentan en toda su vida. La muerte violenta de su padre, a mano de unos pandilleros locales, dejó una marca imborrable en la infancia de Carlos. Cada noche se acostaba temblando en su cama, atormentado por las imágenes de su padre desangrándose en la calle, rodeado por una multitud de extraños que gritaban sin parar. Pero cuando su madre murió, 4 años más tarde, Carlos se vio obligado a enfrentar la dura realidad de la vida por sí solo. Su madre había luchado contra la adicción a las drogas durante años, pero nunca logró vencerla y perdió la batalla. La droga la había consumido por completo, dejando a Carlos y a su hermana menor solos y desamparados. Carlos tuvo que dejar la escuela para poder trabajar y mantener a su hermana, trabajando largas horas en un taller de mecánica, respirando los vapores tóxicos del taller y soportando el abuso y la explotación de su jefe. Pero a pesar de las dificultades, Carlos se negó a dejarse vencer. Sabía que debía luchar para sobrevivir y proteger a su hermana. Un día, mientras se encontraba trabajando, uno de sus amigos le habló de la Santa Muerte. Carlos había escuchado hablar de ella antes, pero nunca le había prestado mucha atención. Su amigo le comentó cómo la figura sagrada lo había protegido en momentos difíciles y cómo había visto milagros en su vida gracias a la fe que tenía en la Santa Muerte. Carlos se sintió atraído por la historia y decidió investigar más sobre la Santa Muerte. Comenzó a leer libros sobre ella y a escuchar las historias de personas que habían sido bendecidas por su intercesión. Pronto, Carlos comenzó a hacer ofrendas a la Santa Muerte y a ofrecerle oraciones a ella. A medida que profundizaba en su fe, comenzó a sentir una presencia protectora en su vida. Comenzó a notar que las cosas parecían ir mejor en su trabajo y en su hogar, y que se sentía más seguro y confiado en medio de la violencia de su barrio. Un día como cualquiera, mientras Carlos salía del taller mecánico, un grupo de jóvenes perdidos en las drogas se abalanzó sobre él, listos para robarle todo lo que tenía. Carlos se defendió con valentía, luchando con todas sus fuerzas, pero se encontraba en una clara desventaja numérica. Los jóvenes parecían estar disfrutando de la situación y Carlos sabía que su vida estaba en peligro. Pero entonces, en medio de la refriega, Carlos sintió algo extraño, una sensación que lo envolvió de pies a cabeza. Era como si una presencia mística lo estuviera rodeando,
envolviéndolo en una capa invisible de protección. Carlos se dio cuenta de que era la Santa Muerte. De repente, los jóvenes comenzaron a retroceder, como si algo invisible los empujara hacia atrás. Carlos no podía creer lo que estaba sucediendo, pero sabía que la Santa Muerte lo protegía. Los jóvenes, aturdidos y asustados, huyeron a toda prisa, dejando a Carlos solo y temblando. Al llegar a su casa, no le comentó nada a su hermana. No quería asustarla. Solo le dijo que había tenido un accidente, pero no había sido nada grave. Desde aquella ocasión, Carlos supo que su fe en la Santa Muerte había sido recompensada. Sabía que ella lo había protegido y su poder lo había salvado de una muerte segura. Fue así como Carlos se sintió aún más conectado con la Santa Muerte, y su devoción por ella se fortaleció. Sabía que ella siempre estaría a su lado, protegiéndolo y guiándolo en su camino. Carlos se volvió en un defensor ferviente de la Santa Muerte. Comenzó a difundir su fe entre sus amigos y vecinos y a compartir su historia con aquellos que estaban dispuestos a escucharla. Sabía que la Santa Muerte lo había salvado en su momento de necesidad, y sabía que ella siempre estaría ahí para protegerlo y guiarlo en su vida. Muchas gracias por ver el video. Por favor, si te ha gustado y has llegado hasta el final, no olvides suscribirte y activar la campanita. Si me dejas un like, me ayudarías muchísimo. Y cuéntame en los comentarios, ¿eres devoto de la Niña Blanca?